Siendo las 10 de la mañana, iniciamos nuestra cátedra de hoy. Bienvenidas a todas. Gracias por su participación en esta segunda cátedra de nuestro semestre. Hace un mes estuvimos con María Clara Vingemer, quien nos habló de Simone Weil, y hoy vamos a acercarnos a la figura, a la experiencia espiritual de Etty Hillesum a través de Rosana Navarro. Bienvenida, Rosana, y mil gracias por estar con nosotras. Rosana es doctora en teología, ha hecho todos sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, licenciatura, maestría y teología y doctorado. Es profesora de la misma universidad. Tiene varios libros publicados, especialmente alrededor de la figura de Etty. Es fundadora y directora de la Fundación Etty Hillesum en Bogotá, que hace un gran trabajo de cara a la ciudad y a la espiritualidad del siglo XXI, y que se ocupa, por supuesto, de la figura de Etty Hillesum, pero más de un camino espiritual más amplio también, con un conjunto de colaboradores. Tienen una estupenda fundación y realizan un trabajo realmente magnífico. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Rosana. De nuevo te doy la bienvenida y te agradezco. La idea, Rosana, sería que tú hablaras unos 50 minutos, una hora más o menos, y luego hacemos un intercambio a partir de inquietudes o propuestas o complementaciones que la gente tenga. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carmiña, y me encuentro muy contenta de encontrarme con este grupo tan rico de mujeres y tan lleno de vida y sobre todo distintas también lugares. Veo que hay conectadas de distintos lugares de América, maravilloso, eso me encanta, esa diversidad en todos los sentidos. Bueno, la verdad quisiera, tengo preparado una presentación que se llama algo así como espiritualidad, experiencia e invitación de una mujer del siglo XX, Etty Hillesum. Es como ¿cuál es esa particularidad? No sé si, Carmiña, quisieras, dependiendo aquí el auditorio, si queremos, podemos hacer como una breve reseña biográfica de Etty primero, para las personas que no conozcan tanto de Etty. ¿Les parece que pueda ser así? Comenzamos por ahí un poquito y luego vamos a entrar en materia un poco más en detalle. ¿Estaría bien? De acuerdo, sí, perfecto. Así Vale, puede pues ser. entonces voy a presentar una primera presentación que básicamente es biográfica. Voy a hacerla un poco más rápido para luego detenerme en la que sí va a ser como el meollo del asunto de hoy. Muy bien, entonces por acá la tenemos. Bueno, yo creo que aquí ya la estamos viendo, ¿verdad? Sí, ya está, ya estamos viendo. Vamos a ponerla en modo presentación. Perfecto. Entonces, en primer lugar, Etty Hillesum es una mujer que la ubicamos en su lugar de nacimiento en Holanda, en Europa, en los Países Bajos. Por 1914, exactamente en el mes de enero, en 1914, está el nacimiento de esta mujer. Su muerte ocurre en 1943. Es una mujer que muere en Auschwitz, en el campo de exterminio de Auschwitz. Su padre, Luis, es profesor de lenguas clásicas, de griego y de latín, ahí lo ven en la fotografía. Su madre, Rebeca, una judía rusa que había emigrado de la persecución, perdón, esto se me pasó, de la persecución judía a los rusos y llegó a Holanda y tuvieron 3 hijos, Etty, Misha y Jaap, el médico Jaap, el que está atrás, el mayorcito, y Misha, el pianista, el menor, que lo ven allí delante con su madre. Además de Derecho, Etty estudió lenguas eslavas
y estaba estudiando psicología cuando estalló la guerra. Mientras vivió en casa de Han, ya veremos, Han era un hombre viudo, eh, que es este hombre de quien ella se enamora y es un poco su amante durante la época en que ella vive en una casa en Ámsterdam, justamente porque no se entendía muy bien con su madre. Le llevaba más de 20 y tantos años de edad este viudo a Eti. Estas son algunas de las fotografías que muestran algunas de las escenas de la vida de Eti, de su hermano pianista, de ella con sus amigas, de ciertos momentos pues de su vida. Este hombre es Julius Speer, su mentor, su acompañante, su amigo, su partero del alma. Fue la persona que ayudó como a desenredar un poco la existencia de Eti, integrar su corporalidad, integrar su vida espiritual, integrar también su ánima, su ánimo, y reconocerse como ser humano. Evidentemente ella inicia con él un proceso terapéutico. Julius era discípulo de Jung, del psicoanalista Jung, y era un hombre que sabía una técnica para leer la mano, era psicoquirólogo y tenía muchísimo éxito entre sus pacientes. Este hombre cautiva la atención de Eti por su profundidad espiritual y de esa manera comienza a ser su acompañante. Estas son unas de las calles holandesas que seguramente habremos visto o habremos conocido, por las que Eti transitó en su bicicleta durante los años en los que ella pudo transitar antes de que ya tuviera que ir al campo de concentración. Esta es una foto de su diario que muestra además el gusto que ella tiene por la lectura, por el cultivo intelectual. Sus cuadernillos, los cuadernos de su diario, fueron elaborados durante año y medio más o menos. Hay uno de sus cuadernos que se perdió, se extravió por completo. Ya luego les contaré un poquito quizás la razón de esa pérdida de ese cuaderno de esta mujer. Estas unas escenas del campo de concentración en Westerbork, en Holanda, donde estuvo Eti un tiempo antes de ir a Auschwitz. Ella, en este campo de concentración, regala su trabajo como voluntaria, se hace voluntaria como miembro del Consejo Judío, en principio para llenar los listados de la gente que llegaba judía, y luego ella prefiere estar en la enfermería, que le parece un trabajo muchísimo más cercano a la comunidad. Estos autores que ustedes ven allí, Miguel Ángel, Leonardo, Rodin, son citados por Eti en su diario, constituyen inspiración que desde el arte está también nutriendo la vida y el proceso de esta mujer. Igualmente, los evangelios, las confesiones de San Agustín fueron textos que ella leyó junto con toda la Biblia, porque cita muchísimo a los Salmos, a San Mateo y a San Pablo, son sus preferidos. Y le llega al fondo del alma el texto de las confesiones de San Agustín. El relato de Eti es una profunda fuente de experiencia. Ella comienza el diario con estas palabras: será doloroso para mí escribir, será doloroso para mí entregar mi alma a esta hoja de papel. No me atrevo a ponerlo por escrito, me siento incómoda, no me atrevo a mostrar las cosas delante, dejándolas fluir, pero será necesario, dice ella, que esto se me está pasando, si quiero dirigir mi vida hacia un fin razonable y satisfactorio. Ese es el punto de partida del diario de Eti Hillesum, que ya como veremos, la escritura va a tener un papel fundamental en su proceso espiritual. Y aquí es cuando, de alguna manera, vamos a comenzar a hablar de la experiencia espiritual de esta mujer y de la manera como brota en medio de lo que podemos nosotros llamar la conciencia de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad como esa fisura propia de la existencia humana, de nuestra condición humana, que hace que seamos humanos y que tomemos conciencia de nuestra limitación profunda.
¿sí? Leemos aquí una pequeña entrada del diario de Eti. Es la cosa más hermosa que conozco, leer la vida de los seres humanos. Era como si me encontrara delante de la valla desnuda de la vida, delante de sus huesos, libre de cualquier adorno externo. Aquí he dado una pasada rápida por la experiencia de Eti. Y si me permiten, voy ahora a pasarles la que he preparado ya como en el detalle de su experiencia espiritual. Muy bien, aquí está. Como les comentaba, la he titulado Espiritualidad, experiencia e invitación de una mujer del siglo XX, que fue Eti Hillesum. De Eti tenemos muchas imágenes que a veces nos desconciertan porque su fotografía a veces da cuenta de una mujer bastante mayor, bastante madura, otras no tanto, pero hay un poquito un juego de todo. En Eti se combina un poco de todo. Precisamente yo creo que su rostro también da cuenta de las mil facetas que constituyen su personalidad y su ser humano como tal, ¿no? Como su ser mujer. Esta es un poco la estructura que quiero proponer para este espacio también de conversación con ustedes. En primer lugar, hablar un poquito de la espiritualidad en femenino, algunos apuntes desde un texto que me he encontrado, algo breve, pequeño, pero que abre un poco, sirve de abrebocas. Luego, abrir mi cuaderno, escritura interior, Eti Hillesum, primeras letras. Es como aproximarnos a Eti desde su escritura, porque desde ella es desde donde la podemos conocer. El surgimiento espiritual y el ejercicio del arte, como ella también en su experiencia escritural da cuenta del lugar que va teniendo el arte en ese surgimiento espiritual y se nutre, como mencionábamos, de muchos autores y de muchos textos. Es una mujer ávida a nivel intelectual, lee muchísimo y todo eso, por un lado, le llena la cabeza de muchas ideas que a veces ella también dice, odio tener un cerebro, pero también le da muchísimos elementos para poder organizar y analizar su propia existencia. En el punto 4, Eti, algunos rasgos de su obra. En el punto 5, espiritualidad, ¿qué es? Después de ese recorrido, nos vamos a preguntar qué es la espiritualidad. Luego, una aproximación de la espiritualidad desde la antropología teológica. Eti y su evolución espiritual. Dos miradas de su itinerario espiritual. La relación consigo misma, la relación con Dios, esos presupuestos existenciales de lo que en su momento uno de los autores más reconocidos que tuve la oportunidad de conocer y de estudiar sobre el tema del fenómeno espiritual y el fenómeno místico, que es Juan Martín Velasco, plantea los presupuestos existenciales de la experiencia espiritual profunda y vamos a mirar de qué manera esos presupuestos de alguna forma se hacen presentes en la experiencia personal de Eti Hillesum. La escritura interior como parte de un ejercicio espiritual, la fecundidad en el silencio y la palabra. Eso es algo que surge dentro de las coordenadas que nos da Juan Martín Velasco y que se evidencian en el proceso personal de Eti Hillesum. La relación con Dios, dimensión y actitud teologal. Y por último, el develarse de lo humano en la experiencia espiritual de Eti Hillesum. Estos son como los puntitos. Ustedes ven, esto es muchísimo. Voy a hacer una pasada de todo esto en estos minutos que tengo.
Y luego con todo gusto podemos profundizar o mirar un poco con detalle lo que ustedes deseen. Tal vez la fortaleza femenina y su dimensión resistente y resiliente se deba a esta sabiduría que ya Hildegarda de Bingen o el maestro Eckhart experimentaron de regar el alma para que crezca, se expanda y se mantenga. Espiritualidad impregnada y centrada en la creación, cuya comprensión del sufrimiento tiene que ver más con los dolores de parto del universo preñados de vida. Me pareció muy pertinente traer aquí como punto de partida esta pequeña reflexión de la presentación del libro de María Pilar de Miguel, Espiritualidad y Fortaleza Femenina. Resistente, resiliente, sabia, centrada en la creación desde una comprensión de sufrimiento como dolor de parto del universo preñado de vida. Interesante. Me parece que más que comentar es para degustar e irlo introyectando. Quiero acá ir trayendo trozos del cuaderno de Eti, de su diario, que ahí lo tenemos abajo a la derecha, noticas de su diario. Al comienzo, en la primera parte del diario, yo les comentaba que Julius Speer, el partero del alma de Eti, es un personaje que tenía una muy buena formación, que cautivó por completo con su personalidad y con su profundidad a esta mujer, a Eti, que al comienzo ella se sintió supremamente atraída físicamente hacia él. Diríamos que esa atracción no es que haya disminuido con el paso del tiempo y de ese año y medio que tenemos constancia de su escritura, sino que más bien va haciendo o procurando una transformación en el proceso mismo de ella, ¿no? Por eso quiero comenzar en esta ocasión con esas palabras con las que ella comienza también en su diario a hablar, y justamente es con una carta que le dirige a Julius Speer el 8 de marzo de 1941. Dice: experimenté una fuerte atracción erótica hacia usted, que creía haber superado a estas alturas, y también una gran aversión, y noté asimismo un repentino sentimiento de soledad, el presentimiento de que la vida es terriblemente dura y que cada cual debe enfrentarse a ella solo, que la ayuda de fuera es casi imposible, y también sentí inseguridad y miedo. Todo eso estaba dentro de mí. Una minúscula parte del caos me miraba de pronto desde las profundidades de mi alma, y mientras volvía a casa después de dejarlo a usted, deseé que me arrollara un coche. Miren la gran cantidad de sentimientos y emociones que se están atravesando en este párrafo que Eti describe, con el cual Eti describe cómo se siente. Aparte de la atracción hacia Julius, fíjense cómo aparece la sensación de soledad, de la dificultad de esa soledad, de la inseguridad, del miedo y de cómo ella misma se siente mirada desde su propio caos interior, ¿no? Y eso le hace sentirse enormemente como infeliz y con deseo hasta de suicidio, como lo ven allí. O sea, es una mujer que comienza su escrito de su diario a los 27 años con una gran cantidad de emociones y sentimientos encontrados. Recordemos que ella llega a Julius Speer a través de unos amigos que la llevan como un poquito casualmente a una sesión de lectura de la mano de Julius, y comienza entonces todo un proceso cuando ella ve que puede hacer parte del grupo de las pacientes de Julius y que además se va a convertir casi como en su secretaria. Además, le va a ayudar muchísimo. Pero esta mujer al comienzo está completamente liada, ahí lo podemos ver. Y en ese sentido continuamos leyendo. Más adelante ya va a decir: organiza un poco las cosas,
Practica algo de higiene mental. Tu imaginación, tus emociones internas, etcétera, son el gran océano del que vas arrancando pequeños trozos de tierra, que de tanto en tanto acabarán inundados de nuevo. Ese océano es muy vasto y elemental, pero lo que cuenta son los pequeños trozos de tierra que tú conquistas. Hay una gran diferencia entre lo primero que leímos y esto, y no hay ni una página de diferencia entre lo anterior y esto. Eti es capaz de pasar de un momento a otro, de un gran caos y emoción revuelta, a un distanciamiento y a una, como lo ven allí, a una disciplina que ella va colocando en su vida. Si algo contribuye Julius Spier en su proceso espiritual es justamente a darle conciencia sobre la necesidad de una disciplina, pero finalmente es ella la que la pone, no depende de otro. Y fíjense cómo acá va apareciendo como en un itinerario personal de alguien que es capaz de observarse a sí misma, de describir cómo está y de leerse nuevamente. Eso le va a permitir, junto con sus lecturas, las palabras de Julius y muchos otros ingredientes, ir haciendo progresiva conciencia de una necesidad de orden en su vida que va a empezar a ponerse y a proponerse en medio de las subidas y bajadas, porque eso nunca va a dejar de ocurrir, como en todos los seres humanos, ¿no? Somos unas emociones que llegan, que van, momentos muy eufóricos, momentos tristes, momentos taciturnos, etcétera. Continuamos aquí con otro espaciecito que ella nos pone aquí más adelante dentro de las primeras páginas de su diario en marzo de 1941. Después de aquella divertida sesión de lectura de manos, mantuve las distancias con Julius, con ese que le llama a ella, maravillosamente. Volví a casa libre de preocupaciones. Diálogo con Wiep. Wiep era una amiga de Han, el viudo con quien ella vivía en esa casa de residencia de estudiantes. Me he concentrado exclusivamente en ella y he intentado aportarle algo en la conversación. Creo haberlo conseguido, aunque me he puesto demasiado emocional. Después charla con Pa Han. Han es su amante y ahora a dormir, pero primero a vaciarme, fuera pensamientos y cavilaciones. La vida es bella, la lucha ha comenzado y el primer día ha sido bonito, demasiado bonito. Vamos caminando con Eti y vamos como sintiendo todo lo que va pasando por ella en la medida que lo va viviendo, porque ella tiene una capacidad para escribir y mostrar la cotidianidad y su reflexión impresionante, impresionante. Termino esta primera partecita en la que Eti se pone delante de nosotros para poner en evidencia cómo comienza su itinerario con este trocito que también es de marzo de 1941. Esta noche no ha sido muy agradable. No conseguí rodar armoniosamente de la mano de Dios. Aquí hago un paréntesis. Un par de días antes, Eti había comentado a propósito de un autor que había leído, Will Durant, que ella quería rodar armoniosamente y melodiosamente de la mano de Dios. Y es una expresión que va a utilizar varias veces en su diario. No esta es la primera vez. Va a haber una muy fuerte en noviembre del 1941. Pero ella dice, esta noche no fue muy agradable, no conseguí rodar armoniosamente de la mano de Dios. Es extraño que una pequeña reunión como la de anoche tenga un efecto tan persistente en mí. Me he pasado toda la noche dándole vueltas. Unas veces era un rostro, otras una observación, después un gesto, y luego me volvía a ver a mí misma y nada tiene sentido. Son pequeños pinchazos que me excitan sin que sirvan de nada. Todavía no sé cómo liberarme. Hice ejercicios de respiración en plena noche. Luego salté de la cama y me regañé, pero la película seguía rodando en mi cabeza.
También tuve fantasías eróticas con S, pero pude ahuyentarlas fácilmente. En este emerger de todo esto junto en el corazón de Eti, eh, podemos reflejar también muchas de nuestras noches en vela, quizás pensando muchas cosas. Yo también me ponía a pensar, bueno, ¿cuántas veces me pongo ya en la cama con cantidad de pensamientos que con el paso de las horas se mantienen y no me dejan conciliar el sueño? Eso era lo que le pasaba un poco a Eti. Y aunque hace sus ejercicios de respiración, no consigue la paz que necesita para descansar. Eso es lo que ha pasado y eso nos ha pasado a más de uno en la vida. Y Eti lo refleja allí. Creo que es un indicativo importante el poder escribirlo, porque esa escritura le va a permitir a ella ir identificando qué es aquello que necesita corregir y que necesita ponerle remedio, ¿no? Al ser una chica tan observadora de sí misma y de todo a su alrededor, como que hay herramientas que se le van atravesando por el camino y que ella muy hábilmente comienza a poner a funcionar, aún en medio de todas esas dificultades, ires y venires, caídas y levantadas que va teniendo. Por eso, en este momento vamos a conversar un poquito sobre ese surgimiento espiritual desde el ejercicio del arte, porque va a ser la misma Eti la que va a poner en palabras de Alfred Adler, el escritor, psicólogo también, una historia que a ella la va a marcar muchísimo y que seguramente va a ser elemento sustancial en su proceso espiritual. Vamos a ver de qué se trata. El surgimiento espiritual y el ejercicio del arte. De cómo se crea una obra. Cómo se crea una obra. Finalmente, todos los seres humanos estamos abocados a construir la obra de arte de nuestras vidas. Y Eti, en su propio diario, va a anotar esto que les voy a compartir. Érase una vez un escultor que hizo una preciosa estatua de madera, una auténtica obra de arte admirada por todo el mundo. También su soberano, el príncipe Li, eligió su obra y le preguntó cuál era el secreto de su arte. El escultor respondió: ¿cómo podría yo, vuestro humilde siervo, tener un secreto que vos desconocierais? No tengo ningún secreto y mi arte no tiene nada de especial. Sin embargo, quiero contaros cómo he creado esta obra. Cuando me propuse tallar una figura, advertí que había mucha vanidad y soberbia en mi interior. Así que trabajé durante 2 días para librarme de estos pecados y pasado ese tiempo creí que estaba limpio. Pero entonces descubrí que me impulsaba la envidia hacia un compañero de oficio. De nuevo trabajé durante 2 días y superé la envidia. Sin embargo, me percaté de que anhelaba demasiado vuestras alabanzas. Tardé otros 2 días en conseguir que desapareciera ese deseo. Por último, me di cuenta de que pensaba en cuánto dinero obtendría por la figura. Esta vez necesité 4 días pero finalmente me sentí libre y fuerte. Fui al bosque y cuando encontré un pino y sentí que encajaba conmigo y yo con él, lo talé, me lo llevé a casa y empecé a trabajar. Casi que este relato solito nos da para un montón de cosas. Eti pone este relato de Adler en Problemas de la Vida, un libro que escribe, en sus obras completas al comienzo de su diario. Y reparando en él, nos vamos dando cuenta que ella misma va a considerarse esa obra que tiene que construir con ella y de todo aquello que tiene que irse progresivamente como liberando, despojando, deshaciendo. Es un poco lo que se va descubriendo acá. Ella lo pone al comienzo como una intuición o como un deseo. Hay algo interesante en el diario de Eti y es que en
en los primeros cuadernos, ella va a citar a muchos autores y va a transcribir muchas citas de San Agustín, de la Biblia, de Tolstoy, de Rilke, etc. ¿Por qué lo hace? Ella misma lo dice, porque es tan fuerte su pensamiento que como no lo puedo vivir, por lo menos lo escribo para ver si poco a poco lo voy a poder incorporar a mi propia vida. Es muy interesante, fíjense que es una estrategia interesante. Escribir aquello que yo quiero ser, que está en boca de otros y que luego me va a permitir a mí aprender a hacer, pues a mi manera también, ¿no? Entonces, este texto de Adler para Etty significó muchísimo porque todo el tema del arte va a ser también un transversal en su relato y en su proceso espiritual. Y aquí lo dice ella, todo el que emprende un trabajo importante debe olvidarse de sí mismo. Es lo que ella va a descubrir con ese relato. Con este lema me he confiado a Julius. Por lo pronto, en mi caso, podría eliminar la palabra importante, aunque tengo el fuerte presentimiento de que si me olvidara de mí misma, podría llegar a algo importante. Intuiciones que ella va teniendo en los primeros cuadernos apenas de su diario. Y asimismo, esta tarde, en casa de Julius, volví a presentarme vacía y limpia, sin haber pensado en ello de antemano. Tenía previsto aceptarlo todo. Si él se mostraba formal, bien. Y si tenía poco tiempo, también bien. Todo me estaba bien. Se mostró formal, por supuesto. Sería muy arrogante por mi parte suponer que haría una excepción conmigo y no se mostraría formal. Se dijeron cosas muy esclarecedoras y gracias a mi actitud también formal, desapareció cualquier hechizo erótico. Etty, en su lucha permanente por sus sentimientos y deseos hacia Julius y también por el deseo de ella misma irse reconstruyendo y buscando su propia identidad. Ahí va en ese proceso. Y asimismo, mis prolongados dolores de cabeza, masoquismo, le llama ella, mi profunda compasión, autoindulgencia, o sea, tener la capacidad para ponerle nombre a todo lo que ella va pasando es una cosa extraordinaria, ¿no? Cómo yo misma me hago daño, mis dolores de cabeza casi que me los provoco yo mismo, mi profunda compasión, autoindulgencia. La compasión puede ser creativa, pero también puede devorar a las personas. La objetividad es mejor que embelezarse con grandes emociones. Por ejemplo, exigir demasiado a los padres. Hay que ver a los padres como personas con su propio destino. Mira las reflexiones que ella va haciendo. ¿Por qué hace esta alusión, en este caso, a los papás? Ella vive en un contexto familiar un poquito complejo, por eso ella busca salir de su casa lo antes posible y se va para Ámsterdam porque con su madre no se llevaba muy bien. Es una relación compleja, parece que chocan demasiado y ella incluso se refiere a su madre varias veces en el diario fuertemente, la critica bastante. Va a ver al final cuando ya está en el campo de concentración también sus padres, va a haber una reconciliación muy bonita, un reencuentro de familia, pero en esta fase inicial para ella está siendo duro y por eso ella se repite para ver si se lo cree. Hay que ver a los padres como personas con su propio destino, como aceptarlos como son. No tengo que buscar que sean como yo quisiera, pues no lo son. ¿Qué le vamos a hacer? Es un poco lo que ella va como intuyendo en su proceso. ¿Empezará ahora realmente una nueva etapa de mi vida? Pero no debería poner el signo de interrogación, más bien afirmarlo. Empieza una nueva etapa. La lucha ya ha empezado. Lucha tampoco es la palabra justa en este momento, porque ahora me siento interiormente bien y en armonía enteramente sana. Mejor aún, el proceso de concienciación está en pleno desarrollo. Y todo lo que tenía en la cabeza hasta ahora en fórmulas muy elaboradas llegará al corazón y se hará de carne y hueso.
Miren, esto lo va diciendo Etty porque está comenzando a poner a funcionar las palabras de Alfred Adler en el tema aquel de la obra de arte y porque está empezando a poner a funcionar las palabras de Julius cuando le dice que todo lo que tiene en su cabeza debe pasarlo a su corazón para que realmente se consolide. Es algo que le repite mucho. Entonces, ahí vamos viendo la forma como ella va expresando en su diario la modulación que va teniendo su propia existencia en su proceso de conocerse a sí misma, de comprender sus otros, su entorno, su realidad, que es bien compleja por estar en el entorno de esa Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a mirar un poquito, a aproximarnos a la espiritualidad, porque vamos a hablar de la espiritualidad, o estamos hablando de la espiritualidad de Etty, pero bueno, bien vale la pena volvernos a preguntar. Yo sé que seguramente todas las aquí presentes, pues tenemos una idea de lo que es la espiritualidad, pero bueno, no nos sobra de repente aproximarnos un poquito desde estas tres filones de la antropología, de la filosofía y de la teología, como para ir viendo también cómo esto va aconteciendo en Etty, incluso en nosotras mismas, porque yo creo que detrás de esta cátedra, de todas estas reuniones y de todo esto que hacemos en la fundación y que tú haces también, Carmiña, no existe otra motivación profunda que la de aprender a ser mejores seres humanos, aprender a desarrollar lo mejor de, en este caso, de nuestro ser mujer, ¿no? Y en este caso de Etty. Bueno, desde la espiritualidad, desde la antropología, la espiritualidad es aquella capacidad que tenemos de recoger, de atrapar conjuntos de significado y de sentido. Es decir, mirándolo no desde una perspectiva religiosa, no desde una perspectiva de la filosofía, nada, sino simplemente desde lo humano, la humanidad, la antropología, es la capacidad humana de atrapar, de recoger esos significados, los conjuntos de significado y de sentido que hay a nuestro alrededor. Estos conjuntos van más allá de nuestra corporeidad, de nuestras emociones, de nuestra realidad, de nuestra herencia cultural. Pueden constituir una experiencia de valor y de significado profundo. Es algo que está por aprender y que tenemos todos como capacidad, ahí lo dice, es una capacidad, todos estamos en capacidad de recoger y de atrapar conjuntos de significado y de sentido. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, lo que nosotros hacemos, es objeto de significado y de sentido. La cuestión es cómo recoger y atrapar eso para comprenderlo en un conjunto. Esa fue la capacidad que desarrolló a profundidad Etty Hillesum y muchos otros testigos espirituales a lo largo de la historia. Ser capaz de recoger esos conjuntos de significado y de sentido de todo lo que pasa a nuestro alrededor, más allá de la corporidad, más allá de nuestra herencia cultural, llevar un poquito más allá. Capacidad de abstraer, de recoger, de completar, de significar la vida. Eso es la espiritualidad. ¿Eh? Desde la filosofía, como apertura hacia el ser, pues lo pongo con mayúsculas, el ser de las cosas. La mirada filosófica comprende la espiritualidad como ir al fondo de las cosas, al ser mismo, atravesarlo, descubrir el estar siendo de las cosas, ir a los fundamentos últimos de todo, eso que intuimos y que buscamos como la verdad, ¿no? La verdad es la búsqueda por excelencia de la filosofía, de toda la filosofía a lo largo de la historia. Se ha descrito de una manera, nos hemos aproximado, en fin, de muchas formas, pero es el fondo. ¿Qué es la verdad? Entonces, en una visión filosófica que muchos seres humanos podemos tener también, todos estamos en capacidad de tenerlo, es esa apertura al ser de las cosas, atravesarlas en su estar siendo, ¿no? Ir a esos fundamentos. Esa es la espiritualidad desde la perspectiva filosófica. En perspectiva teológica,
como la disposición de la conciencia, de nuestra conciencia, que se orienta a eso otro de sí, eso otro de sí, al misterio, a aquello que nos mueve, a aquello que anhelamos, a aquello que nos pone en camino, que nos sobrepasa, que nos descentra, que nos lleva, que nos conduce, que nos alienta, que nos colma, que nos, bueno, nos plenifica. Esa es la espiritualidad en perspectiva teológica, porque ya allí le vamos a poner un nombre y un sentido a eso que buscamos, ¿no? Esa figura de realidad última, entrañable, que en el fondo no es otra realidad que el amor mismo que nos envuelve toda la existencia, al cual estamos llamados. La espiritualidad, desde la perspectiva antropológica, teológica, ¿no? Así más detallando un poquito, la espiritualidad eh, supone reconocerme profundamente cuerpo, corporeidad, cuerpo encarnado, pero también a la vez impregnado de dinamismo, de eternidad. También es una forma de ser, una forma de pensar, de mirar, de hacer, de saber, de elegir, de amar. Es decir, en todo lo que pienso, miro, hago, sé, elijo o amo, estoy viviendo mi espiritualidad. Es rasgo y potencial de mi ser humano y es a la vez dinamismo y acción de vida. Todo eso es la espiritualidad en perspectiva ya de la antropología no solita, sino de la antropología teológica, con una mirada puesta en lo definitivo, en lo otro de sí, en lo otro de mí. Es invitación a cultivar la interioridad, asunto central también para la experiencia de Etty Hillesum. Esto la ha marcado enormemente y sobre todo desde la lectura de las confesiones de San Agustín, que como sabemos están preñadas de un ejercicio profundo de interioridad. Ese es el ejercicio de Agustín, ir al fondo de sí en ese proceso de las confesiones. Pues entonces, es invitación la espiritualidad a cultivar la interioridad, a preguntarme por el sentido de la vida, trascender lo inmediato, superar el vivir simplemente desde la superficialidad o las evidencias empíricas. Es aquello que me lleva a más, a más, a más, desde la búsqueda interior, desde una búsqueda interior que pasa por algo que los testigos espirituales han llamado el autoconocimiento profundo. Ejercicio en el cual Etty estuvo totalmente involucrada en su proceso vital existencial. Vamos a ver ahora entonces Etty y su evolución espiritual. Una mirada antropológica. ¿Qué tipo de experiencia es la experiencia de Etty? En primer lugar, sabemos que lo hemos dicho, Etty es una mujer hija de su tiempo. Ella es testigo del silencio de Dios, de la crisis de Dios en su momento histórico. Para mirar el itinerario de Etty, que ya hemos empezado, porque ya hemos hablado, hemos traído sus pensamientos, sus escritos, un poquito de ellos, podemos hacerlo desde dos miradas. Desde la evolución de la relación que ella tiene con ella misma, o desde la evolución de su relación con Dios. Las dos se van a confluir, van a estar supremamente relacionadas, pero vamos a mirar un poquito de cada una, brevemente, ¿no? Por un lado, la evolución de la relación de Etty consigo misma. ¿Cómo opera? En el diario se nota en muchas ocasiones cómo Etty
se habla a sí misma, como en Eti hay distintas facetas de su propio ser, de su propio yo. Hay momentos en que ella está sencillamente mostrando como la pataleta propia de una niña que está confundida y que se siente envuelta en un montón de situaciones, pero que no puede ver más. Esa es una Eti. Tenemos también otra Eti que se regaña, que busca otra cosa, que trata como de animarse a sí misma, ¿no? Y hay otra Eti que es la Eti que sueña y que desea otra cosa en su vida, ¿no? Es como esos tres yos de los que puede hablar también el psicoanálisis y todo ese tema, ¿no? El yo que se fragmenta, el yo que se integra, el yo que está como en una postura tipo sándwich en medio de dos realidades de otros yos que me oprimen, pues en Eti se da ese proceso de una fragmentación, digamos, inicial, desintegración inicial de su ser a un progresivo movimiento hacia la integración, ¿no? Que no se puede decir que sea totalizante ni total, pero que sí se evidencia que hay un movimiento profundo porque sus palabras lo van mostrando ya en la fase final de su diario. En otra manera, cuando ella habla de la aceptación, eso lo vamos a ver más adelante, lo hace explícito, no, la aceptación de todo, de todo. Y cuando ella reiteradamente va a afirmar que la vida es bella a pesar de todo, a pesar de todo. Es decir, cómo no importa cómo esté la realidad exterior, incluso la realidad interior, porque hay algo que sostiene y hay algo que determina la posibilidad de que el yo, pues de Eti, sea logrado integrar, ¿no? Sobre esto se podría hablar un poco más, pero no me detengo mucho porque estoy viendo que el tiempo no nos da mucho. Voy a pasar al siguiente puntito más bien, la evolución de su relación con Dios. Como les comentaba al comienzo, Juan Martín Velasco, el filósofo fenomenólogo que hace toda una propuesta fruto de su estudio en distintos testigos espirituales de muchas épocas, cuáles son como las fases del proceso espiritual, cuáles serían los presupuestos existenciales de una experiencia espiritual. Entonces, este hombre habla de dos fases. Una primera que implica esto que estamos viendo aquí, renuncia, deshacimiento, superación del apego, recogimiento, soledad y silencio, y ese recogimiento, soledad y silencio está relacionado con un escenario de escucha interior y de algo que se llama la fecundidad de las palabras en su ausencia. Cuando no hay palabras es cuando más se dice, ¿no? Es un poco el presupuesto de esta experiencia. Y en la fase 2, una intervención depurativa de parte de Dios. Esto es fruto del estudio fenomenológico que hace Martín Velasco en varios testigos espirituales en sus relatos de vida de experiencia espiritual. Aquí lo pongo de manera como en proceso a través de unas flechitas, ¿sí? Como para que viéramos las dos fases, la renuncia, deshacimiento, superación del apego, recogimiento, soledad, silencio, escenario de la escucha interior y silencio como fecundidad de las palabras en su ausencia. Y luego viene una segunda fase, cuando ya esto se ha preparado, la intervención depurativa de parte de Dios. Aquí lo vemos de otra manera, a través de círculos, ¿no? Otra manera de presentarlo, desde el exterior hasta en lo profundo, desde todo lo que va a implicar renuncia, recogimiento, silencio, escucha interior, fecundidad de la palabra en su ausencia, intervención depurativa, la limpieza del corazón. Este proceso lo va a vivir Eti. Y aquí vamos a tomar algunas notitas. Esto, recogimiento, soledad, silencio en este proceso. Conozco, dice Eti, dos tipos de soledad. Una me hace muy feliz y me provoca la sensación de estar perdida y abandonada. La otra me hace fuerte y feliz.
La primera se presenta siempre que no siento ningún contacto con mis semejantes. Cuando no siento ningún tipo de contacto con nada, estoy aislada de todos y de mí misma y no le encuentro sentido a la vida ni a la relación entre las cosas y tampoco sé cuál es mi lugar en esta existencia. El otro tipo de soledad me da fuerza y seguridad. Me siento conectada con todas las personas y cosas y con Dios y sé que puedo afrontar la vida y no dependo de los demás. Entonces siento que formo parte de un engranaje mayor y lleno de significado y sé que puedo dar mucha fuerza a otros. Eti identifica perfectamente el proceso de la espiritualidad que pasa por la soledad, pero no cualquier soledad. Por eso ya identifica esa soledad que no es, le pone nombre y la describe muy bien. De alguna forma también es como una invitación a reconocer nuestras propias soledades, hasta nuestras propias solitudes, ¿no? Del solipsismo, la soledad, solitud. ¿Qué es aquello que dentro de lo que llamamos soledad es la que efectivamente es ese elemento fundante de un proceso interior y de un proceso espiritual? Creo que ahora comprendo esa necesidad de escribir, dice Eti, es otra forma de poseer. Es atrapar las cosas con palabras e imágenes y de este modo poseerlas. Mira cómo las va juzgando, cómo ella misma va analizando todo. Y creo que hasta ahora esa era la esencia de mi afán de escribir. El deseo de esconderme en silencio de todos, con todos los tesoros que había juntado para escribirlo todo y guardarlo para mí y así disfrutar de ello. Y de repente me he despojado de esta avaricia. Es la mejor forma de expresar lo que se me ocurre. 1000 cadenas opresoras se han roto y respiro liberada y miro alrededor con ojos brillantes y ahora que ya no quiero poseer nada y soy libre, ahora lo poseo todo. Ahora la riqueza interior es inconmensurable. Este texto a mí me fascina, entre otras porque también guarda una relación muy estrecha con un poema de Juan de la Cruz. No sé si hemos leído, pero hay un poema de Juan de la Cruz que justo aborda este asunto, con lo cual se confirma esa intuición y ese hallazgo de Juan Martín Velasco al afirmar que la experiencia espiritual tiene unos comunes denominadores que van más allá de la historia y de los contextos históricos de los protagonistas o de los testigos. Eso es muy interesante. Y vamos a fortalecer un poquito más con otra entradita de Eti acá. El primer tipo de soledad es peligroso, ese del que estábamos hablando antes. Ese en el que nos hacemos daño, ¿no? Tengo que oponerme a él. Lo provoca la falta de valor para enfrentarme a mí misma y a los demás. He madurado mucho. He arado otro trozo de tierra, aunque el campo que queda sea inmenso. Lo que más me hace sufrir es no poder decir las cosas, no poder formularlas de manera que las palabras sean transparentes y detrás de ellas se vea el espíritu. Ya estás exagerando otra vez, amiga mía, la capacidad que tiene Eti de escribir y de sacar la palabra apropiada para lo que está sucediendo es impresionante. Además, que tiene una habilidad enorme con la metáfora, con los símbolos y con las figuras literarias. Es impresionante, pero desde una sencillez muy grande. Y esto hace que su lectura sea muy, pues muy agradable y que nos llegue al alma a más de uno. Tengo que ser, dice Eti, un poco más sencilla. Recogimiento, soledad, silencio. Recordemos que estamos en esa línea de los presupuestos de la experiencia espiritual. Tengo que ser un poco más sencilla, dejarme vivir más, no querer ver ya los resultados de mi vida. Ahora ya conozco la solución, acurrucarme en un rincón y escuchar lo que hay dentro de mí. De todas formas, pensando no me aclararé. Pensar es una actividad bella y noble
cuando se dedica al estudio, pero no sirve para salir de un estado de ánimo. Para eso hace falta otra cosa: adoptar una actitud pasiva y escuchar, volver a entrar en contacto con un fragmento de eternidad. Aquí no queda mucho que decir. Realmente no queda mucho que decir. Ahora volveré a mi cuarto, me acurrucaré en un rincón, en el suelo, y me quedaré allí sentada hasta que esta opresiva corteza interior empiece a fundirse poco a poco. Perdón, sí. Prométeme, Eti, que hoy no cogerás ningún libro y no te dejarás influir por ninguna obra. Vuelve a dirigir tus oídos y tus sentidos hacia el interior e intenta serenarte. Es impresionante. Miren, aquí está Eti hablándose a sí misma. Prométeme, Eti. O sea, ella se convierte en su propia mentora en ese movimiento que hay del interior fragmentado que se está reconstruyendo y volviendo a integrar. Ya encontré la armonía entre pensar y sentir, pero este es mi remedio: no hablar, no escuchar lo que sucede fuera, sino estar totalmente quieta e intentar que resuene lo más puro de ti misma y escucharlo. Es el único modo. Aquí quiero hacer una aclaracióncita. No es que Eti esté completamente cerrada a todo lo de fuera. Aquí lo dice puntualmente porque para los momentos de recogimiento interior y de soledad lo necesita, pero es una mujer que tiene una relación permanente con el exterior. De eso también ella habla, incluso es muy explícito cuando habla de la necesidad de articular interior y exterior, porque el exterior va a decir muchísimo y de la capacidad para aceptar ese exterior y para convivir con él va a depender también la paz interior y la armonía interior. Bendito sea, parece que he alcanzado un equilibrio completo, dice ella. Ya no tendré que acurrucarme en un rincón contra un armario para escuchar mi interior, pues escucho todo el día lo que sucede dentro de mí. Incluso cuando estoy entre otros, ya no tengo que aislarme a menudo. A menudo saco fuerzas de mis fuentes más ocultas y profundas. Ella va tomando nota de todo lo que va sucediendo en ella. Y al tomar nota es muy interesante porque toma distancia y puede verse a sí misma y puede ver su evolución. Ahí se demuestra una vez más que el ejercicio de la escritura interior es un ejercicio que prácticamente acelera el proceso de crecimiento espiritual de una persona. No hay nada que hacer, pero en esta medida, la escritura interior, mirada como escritura interior, no como simplemente notas de un diario, pues es un ejercicio que efectivamente acompaña la vida del ser humano, porque, bueno, según dice también el psicoanálisis, el ejercicio de escribir desde lo profundo pone en el papel ideas y situaciones y emociones y deseos que de otra manera no saldrían ni siquiera con una conversación, solamente salen en el papel porque se revela, se devela el subconsciente, el inconsciente, y sale allí una cantidad de cosas que de otra manera era imposible que salieran. Entonces, esto es un ejercicio y una estrategia fenomenal que Eti ha descubierto precisamente porque es Julius Speer quien le incita, le invita a que escriba su diario, a que se ponga en manos del papel para irse acomodando en su existencia, ¿no? ¿Hasta dónde escuchar dentro de este proceso, no? Mira lo que dice Eti. Y debo escuchar, escuchar en todas partes, escuchar el fondo mismo de las cosas y amar y despedirme
y al hacerlo morir para volver a nacer, todo tan doloroso y sin embargo tan lleno de vida. Tengo 28 años, a veces pienso que ya es una edad avanzada y sin embargo estoy empezando a vivir. La capacidad de escucha de esta mujer se va abriendo, es muy grande, pero se va abriendo con el tiempo y con el proceso disciplinado que ella va teniendo consigo misma, ¿no? Es un ejercicio muy importante para su proceso personal y para el efecto que va a tener en sus otros alrededor. Me gustaría escribir, aquí vamos a hablar de la fecundidad de las palabras en su ausencia, del silencio. También en Eti es muy evidente, es otro de los elementos que nos pone Martín Velasco en el proceso espiritual, ¿no? Me gustaría escribir solo palabras que se inserten de forma natural en un gran silencio, no palabras que solo están allí para ahogar y romper el silencio. Las palabras deberían acentuar el silencio. Y lo principal será establecer la justa relación entre las palabras y el silencio. El silencio en el que suceden más cosas que en todas las palabras juntas que se puedan encontrar. Y aquí yo quiero compartirles un poemita que ha hecho un amigo mío y que justo ayer me lo pasó cuando yo estaba trabajando esta parte final, ¿no? Y miren, el poemita lo hizo pensando en algunos textos de Eti desde su propia relación y situación personal. Dice así: una palabra tal vez te bastaba, o un esbozo de una palabra, el simple balbuceo, un grito ahogado, un gemido lento, un suspiro largo o un silencio prolongado. Solo eso, un sonido para escribir tus versos. Tal vez por eso odiabas usar tantas palabras. Cada palabra, esto es como diciéndole a Eti, cada palabra es como una pequeña colina a lo largo de interminables caminos y extensas llanuras. Tal vez sea una imagen la que baste en su claro oscuro, solo esbozo de una sombra o la ausencia de esa imagen, solo el vacío primigenio, el caos original, donde no hay palabra, donde no hay imagen. Tal vez por eso solías decir con muy pocas palabras, al lado de las cosas importantes de la vida, para escribir estos versos. Tal vez sea intensamente solo un paisaje misterioso y silencioso en la penumbra, sumergida en grandes silencios. La palabra solo dentro de un gran silencio, que solo lo acentúan sin perturbarlo. Palabras sobre un fondo silencioso mudo. Difícil reflejar ese silencio, que encontrar las palabras y los silencios van juntos. Los silencios deben tener también sus propios contornos angulosos y su propia forma. Tal vez sea solo la fuerza de tu amor, origen de la palabra, de lo creado, el amor. En su vacío de palabras, pleno de silencios, solo tu amor detrás de la palabra, matriz del silencio, ausencia de miedos, creador de todo, de todos los versos. Aquí termina el poemita relacionado con todo ese proceso de experiencia espiritual como presupuesto de la experiencia espiritual. Quiero aquí rápidamente hacer un pequeño recorrido por esa batalla interior que vivió Eti Gilesum en el reconocimiento de la presencia del amor y de Dios en su vida dentro de ese proceso a través del cual el silencio, la escucha, el recogimiento, la observación, la lectura, la creación, todo se fue conjugando alrededor de su propia experiencia, la relación con Julius, etcétera, ¿no? Entonces, hay unos elementos que van desde una batalla interior que más o menos se evidencia entre marzo y agosto del 41, una batalla interior que vive Eti, y que progresivamente va evolucionando hacia la intuición
de estar habitada, de que haya algo más, como lo hemos venido viendo a lo largo de los textos que hemos compartido. Surge y se afianza la actitud teologal, esa disposición a eso otro, a eso que llamamos la experiencia espiritual. Entre septiembre y diciembre del 41, les contaba que fue justamente, al comienzo hablábamos de las referencias que hace Eti a ir de la mano de Dios. El 25 de noviembre de 1941, estando ella en bicicleta, ella experimenta una, una emoción muy grande interior que le hace escribir que a partir de ese momento ella quiere ir de la mano de Dios y le dice, Dios, quiero ir de tu mano, a donde sea que me lleves, pero siempre de tu mano, no importa. Ese es un hallazgo muy interesante, es como una pequeña revelación, intuición, experiencia profunda espiritual que la va a empezar a desplegar en su camino, ¿no? Hay una oración de gratitud progresiva porque se va volviendo su diario una oración entre enero y abril del 42. Oración de gratitud, diálogo y surgimiento del otro. Aquí va apareciendo la realidad del otro, de sus hermanos judíos, de cómo se recrudece la guerra, de cómo en ese entorno tan hostil de los nazis y del mundo del exterminio inminente, ella va aprendiendo a reconocer el lugar del otro y la necesidad de quedarse con ese otro y de no huir de la guerra porque tuvo la ocasión de huir, pero no lo hizo. Entre mayo y julio del 42 va a aparecer el rostro de ese tú vulnerable, de ese otro hermano judío y de ese tú en mayúsculas vulnerable. Dios también es vulnerable. Y como tú no puedes ayudarnos, Dios, somos nosotros los que tendremos que ayudarte a ti. Son palabras de Eti en esta época ya de su diario, entre mayo y julio del 42. La vulnerabilidad del otro se refleja en la vulnerabilidad de Dios, en la imposibilidad de Dios de hacer nada porque somos nosotros los que podemos hacer. Y finalmente, en el corazón de la humanidad, entre agosto y octubre del 42, las últimas cuadernos de su diario, cuando ella se descubre como el corazón pensante del campo de concentración, como el corazón pensante del campo de batalla, como el lugar en el que se confluye para encontrar un poquito de paz. Y ella ve una humanidad que necesita enormemente de lo que ella llama el bálsamo sobre las heridas, con lo cual termina también, son las últimas palabras reales de su diario. Y cómo así ya en medio de sus cartas, más adelante se verá, la vida florece en medio de la devastación. Lo humano se va a nutrir desde el interior. Esto entre noviembre del 42 y a septiembre del 43, que es cuando ella abandona el campo de concentración de campo de paso de Westerbork y va junto con toda su familia el 7 de septiembre al campo de exterminio de Auschwitz, donde finalmente el 30 de noviembre es llevada pues a la cámara de gas y donde la Cruz Roja también hace explícita que es la fecha de la muerte de esta mujer, ¿sí? Entonces, en este punto es cuando se va a develar eso humano en la experiencia espiritual de Eti. Todo el tiempo lo humano se estaba configurando, estaba mostrando distintos rostros, estaba tratando de organizarse. La realidad en ella se iba tejiendo a partir de sus relaciones, de sus búsquedas, de su erotismo, de su afectividad, de su desorden, pero también de su deseo de orden, de la lucidez que fue teniendo para organizar su historia, para reconstruirse como ser humano, para encontrarse también como mujer de cara a la relación con Julius, a la relación con Han, y para descubrirse que igual iba a ser una persona que iba a dedicarse al amor. Amar a la humanidad era como su destino y su forma, y ya no era la obsesión por amar a un hombre, que era parte de su obsesión, para toda la vida. El amor tenía que transformarse, ¿no? Eso es un poco lo que fue sucediendo en ella y donde lo humano se fue evidenciando, ¿no? Por eso decimos acá que en Eti se conjuga la apertura al misterio de lo sagrado o divino
con esa compasión solidaria efectiva por el ser humano y todo lo existente. Una visión universal y fraterna de la especie humana que se afirma como humana y que se afirma como humana con ese rostro de Eti, con ese rostro de mujer. Entonces, creo que aquí yo ya terminaré un poco mi historia. Quizás aquí me voy a saltar esta y me voy a esta última notita que me llamó mucho la atención de Eti. Y ahora les digo por qué. Esta mañana temprano, cuando me asaltaron las preocupaciones, me levanté. Dios, apártales de mi camino. No sé qué hacer si lo llaman. ¿Qué podría hacer por él? Una cosa es segura. Hay que aceptarlo todo de antemano y estar preparados para todo y saber que no se nos puede quitar lo último, lo interior, y desde la paz que obtenemos por ello interiormente podemos tomar las medidas prácticas necesarias. No hay que darle vueltas a la cabeza ni tener miedo, sino pensar con tranquilidad y claridad. En el momento decisivo sabré qué hacer. Y ahora, Europa y el alma de Oriente. Aquí en este puntito, Europa y el alma de Oriente, es la obra de un autor muy poco conocido en Occidente, que ahorita les digo el nombre porque se me escapó, y que Eti leyó, y que es muy interesante porque allí, de esta obra, Eti logra descubrir algo que es la manera de pensar y de sentir en Oriente y en Rusia, cómo difiere del resto de Europa y cómo deberíamos aprender un poco más de cierta literatura y de cierta forma. De hecho, Eti bebió la literatura rusa, su madre era rusa, entonces hay mucho de Oriente en ella. De hecho, hay una tesis doctoral que justamente habla sobre las raíces místicas rusas en Eti, todo este tema. Entonces, por eso quería traerlo a colación, sobre todo porque ella dice, en Occidente nos devanamos los sesos, en Occidente no sabemos pensar porque nos hace falta atrapar el sonido de las cosas, atrapar como la belleza. En ese sentido, ella descubre esto a través de la obra que lee de este autor. Bueno, yo por aquí dejo, espero medianamente haber podido comunicar un poquito algo de Eti y dejarlo eh, como allí resonar en sus corazones. Mil gracias de nuevo por estar aquí con nosotras. A ti, Carmilla. ¿Te Le- puedo decir una cosita chiquita? claro, lógico. Mira, es que a propósito de María de Jesús, se me olvidó contarles que este año abrimos una cátedra de Tigilesum en España. Y que en abril, ahí están invitados todas, en abril 12 al 14 vamos a tener el primer Congreso Internacional Eti Gilesum en Ávila, en España, en Ávila, en el CITES, la Universidad de la Mística. Entonces, bueno, pues para ti va a ser una oportunidad, María Jesús, para que estés como conectadita con esas cosas. Y por ahí dejé los enlaces por si quieren. Hay también una revista que tenemos que es digital y ahí lo pueden pues, consultar, una revista que está dentro de la página. Se llama Retorno del Alma y trabaja todos los temas que nosotros pues cada 3 o 4 meses publicamos sobre todo lo que se hace. Qué pena, Carmiña, gracias. No, Gracias a ti por la tranquilo, invitación. tranquila. Bien, entonces recomendar a todas el contacto con la fundación que dirige Rosana y que realmente es un acervo espiritual muy grande.